7:33 y es momento de conectarnos de inmediato porque ya está aquí en el estudio acompañándonos Cristóbal Belolio para su columna de los días miércoles. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Qué tal? Un gusto, como siempre. Bienvenido, Cristóbal. Bienvenido. Oye, tenemos una propuesta que no es muy original, pero sí nos va a servir para desgranar varias cosas. Hemos visto no solo activa, yo diría hiperactiva, a la expresidenta Michelle Bachelet haciendo actividades con distintos alcaldes, le ha valido acusaciones de intervencionismo, desde ya la derecha se pone media tiritona cuando aparece Bachelet, pero ¿qué factor? ¿Intervencionismo en qué sentido? Sí, yo también me lo preguntaba. ¿Qué cargo público ejerce Michelle Bachelet? Hablaban de las platas públicas para hacer campaña, bueno. Para ella. Sí. Claro, claro, ya. Ahora de ida y de vuelta. Perfecto, ya, entiendo. Por lo mismo queremos clarificar contigo cuánto puede en la práctica inclinar una balanza Michelle Bachelet. ¿Qué es del factor Bachelet? O sea, despejemos las cuestiones obvias. Esto obviamente es un desastre. O sea, que el oficialismo no haya sido capaz de parir una figura, hablo de la izquierda y la centroizquierda en Chile, que pueda ser competitiva a estas alturas, es un desastre. O sea, habla muy mal de la capacidad de una cultura política de renovar sus cuadros, ¿cierto? Desde que Michelle Bachelet se subió a ese tanque el año, 2002, ponte tú, ha sido la figura rutilante, bueno, por ahí, pero en la mitad de gobierno de Lagos, ¿cierto? De Lagos, sí. Ha sido la figura rutilante y excluyente del sector. Ha sido presidenta 2 veces, ¿cierto? Yo diría que en la memoria de los chilenos, más favorable que desfavorable, es cierto que su segunda vez no salió con los porcentajes exuberantes de la primera, ¿cierto? Pero en general todavía concita el respeto y el cariño de mucha gente, y creo que ahora se expone a una derrota, pero que sencillamente el mundo del oficialismo la necesita para evitar una catástrofe peor. Una posibilidad, ¿cierto? Si es que no va Bachelet y el mundo oficialista se ve obligado a fabricar un liderazgo, tienen susto de que hay una segunda vuelta a 2 derechas, de que esto termine siendo Evelyn Matei con José Antonio Caz, como alguna vez fue Chirac Le Pen en Francia. ¿Es probable? Pero, o sea, los números a esta altura siempre son todos muy provisionales, ¿cierto? Pero pareciera que no hay. Se entiende, es que también aquí hay una trampa, porque las figuras que están en el gabinete también están constreñidas por las labores ministeriales, y es distinto una vez que se sueltan, por así decirlo, y son candidatas, ¿cierto? En ese caso veríamos, obviamente, experimentarían un crecimiento. Pero el problema es que la presencia permanente de Bachelet, esa no quiero, pero en verdad igual estoy taponeando la posibilidad de los nuevos liderazgos, es lo que yo creo que impide también que esas nuevas figuras crezcan. Es la presencia de ella, que es un poco omnipresente, es una figura, es una sombra en el liderazgo de todo el resto de las cartas que pueda tener. Estoy pensando quizás en Toá, quizás en Vallejo, quizás en otras figuras, pero se entiende para dónde voy. O sea, no hay nada más que venga entre medio, y eso obviamente habla del fracaso de una generación de poder generar liderazgos propios. Pero la popularidad de Bachelet, primero, ¿es traspasable, por ejemplo, pensando en que a lo mejor esto tiene que ver con la cercanía de la campaña municipal? Y segundo, ¿es o puede llegar a ser permanente en la medida en que ella no haya dicho todavía o que mantenga este misterio en torno a su figura? Porque a lo mejor una vez que sea candidata... Es que yo creo que hay una utilización política de la figura de Michelle Bachelet, eso es evidente. O sea, si yo soy alcalde y me saco una foto con Bachelet en un lugar donde ella es querida, obviamente eso me renta. A los parlamentarios... Pero en la constitucional, en los 2 procesos constitucionales su intervención no funcionó. La segunda sí. ¿Cómo que no? La segunda, ella se metió a pelear el cuento de que la constitución de republicanos era antimujeres, y las mujeres rechazaron la constitución 59 contra 41 versus hombres que fue 53 contra 47. Pero en la primera no. En la primera no, en la primera apostó al lado equivocado, ¿cierto? Entonces por eso, ¿es factor o no es factor Bachelet? ¿Ha apoyado a candidatos es bueno tu punto, porque yo creo que su intervención fue más decisiva en la segunda, porque tenía que ver con un tema mujer donde ella tenía cierto un arsenal, digamos, que nadie le podía empatar, por así decirlo. Natural, eso. Claro. Pero en este caso me da la sensación de que los que quieren ser candidatos a diputados o a senadores, Cecilia, necesitan un paraguas que les permita tener un buen resultado, y Michelle Bachelet permite eso. Aunque yo creo que
probablemente pierda contra Evelyn Matei. Por eso digo que hay una especie de utilización en el sentido de que puede que esta carrera presidencial no llegue a buen puerto, pero cumpla los objetivos indirectos que el mundo político que ella cobija buscaba. Que no es malo para ese sector, ¿no? No, por eso digo que yo fuera alcaldesa o yo fuera diputado, preferiría que fuera ella. Y si me dijeran, oye, pero la renovación de liderazgo, yo te digo, flaco, ¿quién es la que maximiza nuestras posibilidades electorales? Entiendo la racionalidad, incluso que un poco más allá, también le conviene a Boric. Bueno, sí, claro. Boric también la invita permanentemente. Porque significa claro, que se apuesta a una figura que está en el ocaso de su carrera y que no va a construir capital eventualmente para disputar el liderazgo de Boric más adelante. Pero yo te preguntaba, Cristóbal, estamos con Cristóbal Belolio aquí en Pauta Final, yo te preguntaba, no es malo, claro, desde el punto de vista electoral, digo, no es malo, pero desde otro sentido estás tratando de mantener este pegoteo, digamos, de coalición con una sola figura. Bueno, nomás, pero está bien, por eso digo. Medio a la fuerza. Claro, pero si la pregunta es, ¿y si no está ella, esto se rompe? Entonces, bienvenida sea su figura. O sea, yo creo que ellos quizás hicieron la misma reflexión que acabas de hacer tú. Dijeron, bueno, Bachelet tiene la capacidad de ser el pegamento de un mundo que de otra manera quizás agarraría sus bártulos, como decía mi mamá, y buscaría otros rumbos. ¿Y no ¿cierto? sería eso bueno o sano desde el punto de vista del proyecto político que quiere construir la centro-izquierda y la izquierda, que las cosas se rompan si es que están pegadas con un chicle, digamos, ¿no? Maquiavelo te diría, no, lo importante es conservar el poder. Un teórico político como yo, probablemente más iluso, le gustaría que hubiese una discusión ideológica que a veces la permite probablemente la crisis. Saber que vas a descansar en un liderazgo, que a todo esto está bien desdibujado desde el punto de vista ideológico en esta pasada. Porque las dos veces anteriores había una especie de sentido, había un proyecto relativamente claro. La primera vez, Bachelet era el cambio dentro de la continuidad. Era una figura fresca dentro de una gran cultura que ya venía pesada, que venía cansada, y la primera mujer presidenta de Chile. Basta. Y la protección social además tuvo desde el comienzo una idea de que su liderazgo era más maternal a diferencia del Lagos. Todo ese cuento vendía, ¿cierto? Vendía en el buen sentido. O sea, tenía pata y tenía cabeza. Claro. En el segundo gobierno, en su segunda campaña, el sentido era ser la intérprete de la composición que habían era elaborado el movimiento estudiantil, ¿cierto? La idea de que ahora sí, sin senador designado, la Concertación ya no solamente iba a ponerle rostro humano al neoliberalismo, sino que iba a acometer, la nueva mayoría en este caso, las reformas que siempre quiso, ¿cierto? La nueva Constitución, la tributación, o sea, una Bachelet más de izquierda, por así decirlo, ¿cierto? Que cuando llegó y dijo, no, si yo le puedo pagar el colegio a mi hijo, le dijeron, no. Acuérdense que usted tiene que decir que la educación es gratis. La educación es gratuita, o sea, para todos. Venía en esa clave y se entendía en esa clave. Llegó prometiendo nueva constitución. ¿Cuál es el sentido, cuál es la clave que presenta hoy día Bachelet, aparte del que tú has mencionado, que es el más pragmático? Yo no lo veo. Entonces, por eso coincido contigo de que probablemente una discusión, yo sé que lo que voy a decir ahora no va a ocurrir, pero me parecería muy interesante ver una primaria entre Carola Toá y Camila Vallejos, justamente porque tendrían las dos almas, por así decirlo, que participan de este proyecto en un diálogo, en una discusión, ¿cierto?, sobre cuáles son los puntos comunes, cuáles son los matices, cuáles son las cuestiones abiertas, las cuestiones cerradas, ¿cierto? Y se potencia también, insisto, liderazgos para la siguiente, porque aunque puedan perder frente a Evelyn Matei, tienen todas las de perder, ¿cierto? No es lo mismo perder diciendo, bueno, tengo aquí 4,5 millones de votos, con voto obligatorio, ¿cierto? Genera capital para el futuro. Ahora, Cristóbal, de todas maneras, un asunto es que Michelle Bachelet sea hoy día el liderazgo más fuerte y que aparezca como la carta más competitiva frente a Evelyn Matei. Otra cosa es que no haya ningún otro liderazgo también dentro del sector. O sea, existen, pero probablemente no están escalando en las encuestas y por eso no lucen tanto. Por supuesto, a eso nos referimos. ¿Cuáles serían esos liderazgos que quizás sí podrían potenciarse? O sea, yo creo que los que tienen 3 y 4 puntos hay que mirar ahí. O sea, todos partieron alguna vez con 3 o 4 puntos. Y yo pensaría en las dos ministras que acabo de mencionar. Provienen del seno del gobierno y representan... como siempre decía Héctor Soto de la derecha, las dos almas en este caso del oficialismo. Falta un frente amplista. Bueno, yo creo que la Camila de alguna manera es la candidata frente amplista en ese, insisto, en esa clave, si es que es contra Toá. Pero hay gente que dice Gonzalo Vinter, hay gente que cree que amigo Bodanovich de Maipú apure
chicotee los caracoles y diga, vámonos directo a la presidencial. Giorgio Jackson, que reapareció. Sí, claro, pero no creo que sea la figura que hoy día concite mayores apoyos. Hay otros que dicen hasta Marcel. O sea, Camilo Escalona, el hay partidario gente que de está Marcel, buscando... Está desviando la atención, creo yo. Pero yo creo y es cierto que hoy día todos están en condiciones desventajosas frente a Matei, si es que, insisto, le estamos haciendo caso a esto, porque no podéis decir que le hacís caso a las encuestas para darle validez a lo de Bachelet y después decir que no le hacís caso para decir... O sea, sigue teniendo Matei la primera opción de acuerdo a la información que conocemos. Sí. También es una buena pregunta que debe hacerse el entorno de Michelle Bachelet. Quizás su entorno más cercano, como siempre, uno se rodea de gente que le dice que lo adula, ¿cierto? La leyenda cuenta que Pinochet, ¿cierto? Nadie se atrevía a decirle en el gabinete que iba a perder, todos le decían que iba a ganar. Bueno, todos creen muchas veces que les va a ir mejor de lo que les va, ¿cierto? Pero yo creo que en el entorno de Bachelet también hay que analizar seriamente la posibilidad de terminar una carrera política brillante a nivel nacional e internacional, ¿cierto? Con una derrota, por así decirlo, que le dijeron que podía ser un triunfo. Cierto. Ahora, ella tiene, creo que elementos de juicio más que suficientes, y por eso mismo creo que esto no puede estar siendo mera frivolidad. O sea, no, creo que esto, justamente porque creo que ella entiende perfectamente todo lo que acabamos de decir. ¿Yo puedo hacer el comentario políticamente incorrecto? Dale. No, es que me quedé pensando porque hay un SAR que lleva el nombre de Michelle Bachelet, que está inaugurado recientemente por Tomás Bodanovich. ¿Ya? Hay un centro de cuidados en Santiago que se convirtió en un convento y lo convirtieron en centro de cuidados que también se llama Michelle Bachelet. El de Gracie Hasler, yo pensaba cuando, si la expresidenta Bachelet llegara a ser presidenta, de nuevo, y le tocara ir a esos lugares, en la pauta de actividades va a decir: presidenta Michelle Bachelet visita SAR. Michelle Bachelet se dice a sí misma. Sí. Michelle Bachelet quería. Es que pienso en lo que decía Lagos siempre, que finalmente los expresidentes son como jarrones antiguos, ¿no? Sí. Que los tienes ahí porque está muy bonito el jarrón, pero que finalmente tampoco es que los uses mucho. Ahora, en este caso no, po. Claro, no, bueno, es que por eso digo que este es un drama de la generación, de lo que los expertos en marketing llaman la generación X, ¿cierto? El jamón del sándwich entre los baby boomers y los millennials, ¿cierto? Porque tanto Lagos como Bachelet, tanto Piñera como Bachelet, la era Caburga, estos 16 años de Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera, eran de la generación baby boomer, ¿cierto? Sí. Ellos nacieron en los años 40, 50, si no me equivoco, claro. Y la generación de Gabriel Boric es ya la de los nietos, ¿cierto? Boric es del 88. Sí. Es decir, la que se saltaron, el jamón del sándwich, la que muy joven participó en el gobierno de sus padres en la Concertación, alcanzó a puro subsecretario nomás, no llegó un poquito más allá, y que supuestamente debería ser la generación que comanda, digamos, bueno, de alguna manera la presencia de Toay y Elizalde lo testimonia. Hay como una especie de esa tensión generacional que había entre los hermanos chicos y los hermanos grandes que se ha resuelto un poco con este gobierno, yo creo. También escuché la tesis de los hermanos chicos y los hermanos Pero grandes. por eso digo que de alguna manera que tengamos que volver a Bachelet, ¿cierto? Significa que ya completamente, porque ya después le toca a la generación millennial que ya va a estar en edad de merecer completamente. O sea, va a estar Boric, está nuevamente Bodanovich. Pero poniendo las cartas sobre la mesa, Michelle Bachelet hoy día, a través de su fundación Horizonte Ciudadano, está siendo una suerte de articulador del resto de los centros de pensamiento de todo el progresismo. Sí. Eso igual es como estarse preparando para la campaña, ¿o no? Si esto lo estuviera haciendo, hagamos la pregunta para hacer lo más justo posible. Si esto lo estuviera haciendo Piñera, ¿qué estaríamos conversando? Que el presidente está preparando obvio. Pobre Matei, diríamos, pobre Matei, no la está. O sea, ¿cierto? Entonces yo creo que tiene patas de campaña, ¿cierto? Tiene cabeza de campaña, tiene manos de campaña. Sería una sorpresa a esta altura, y insisto, yo pienso parecido a tu intuición original, Sebastián. Yo creo que podría ser una buena noticia, de hecho, para ese mundo que Bachelet dijera: ¿sabes qué más? Emancípense, bueno. Váyanse a la casa los papás algún día, bueno. ¿Ah? Ya, pero ¿y por qué cuesta tanto? Estamos con Cristóbal Velolio aquí en Pauta Final. ¿Por qué cuesta tanto que surjan nuevos liderazgos? Porque no es que falten actores que tengan ambición política o que no estén suficientemente curtidos, digamos, ¿no? Una linda pregunta. Yo escribí un libro sobre esto que se llama Renovación y Reemplazo. Carola Toá, Álvaro Elizalde, Ricardo Lagos Weber, Claudio Rego u otros tienen ganas, tienen energía, tienen ambición en el buen sentido. La tenían al menos algunos. ¿Por qué no? Yo creo que Rego todavía la tiene. ¿Por qué cuesta?
Lo que yo creo que ocurrió, al menos en los años de la transición, es que hubo una generación que durante 17 años estuvo fuera de las pistas, ¿cierto? Y una vez que el juego retomó, el juego democrático, ¿cierto? Se reinició, le fue muy difícil abandonar la primera línea, ¿cierto? Y fueron negligentes, por ponerlo de alguna manera, en generar recambio. Fueron negligentes de darle tiraje a la chimenea porque no entendieron que las instituciones trascienden a las personas y que a veces uno tiene que hacerse al costado para que justamente los colores que defiendes sean los que lleguen más lejos en el tiempo. Pero no, se compraron la tesis de que la renovación no es con carne de identidad, obviamente lo es, y se compraron la tesis de que empíricamente es cierta, la pregunta es si normativamente debiese ser así, de que en política nadie se jubila, te jubilan. El punto es que si nadie te jubila, ¿cierto?, vas a dificultar la posibilidad, la emergencia de nuevos liderazgos, ¿cierto?, que son los que compiten por ese espacio. Creo que en el caso chileno, además, el binominal fue un elemento adicional que explica también esta negligencia en el tiraje a la chimenea. ¿Cómo así? Porque es un seguro a la derrota. En los sistemas mayoritarios, por ejemplo en Inglaterra, si tu partido pierde 2 elecciones, a la tercera ya están buscando un nuevo líder. Sí. ¿Cierto? Estás obligado a hacer. Porque tienes que llevar a tu partido, digamos, a una victoria electoral, ¿cierto? Y si ya 2 veces, en 2 ciclos no la hiciste, chao. Aquí, para que nos hagamos una idea por el lado de la derecha por lo menos, la derecha perdió un plebiscito, 4 presidenciales, 6 parlamentarias, 5 municipales, y la primera línea no se movió de su escritorio. Sí, ahí están los cornetas, ¿no? O sea, para que nos hagamos una idea por ese lado. Y por el otro lado, el PS durante 20 años se pasó de mano entre Núñez y Escalona, Escalona Núñez, Núñez, Escalona, Escalona Núñez, Andrade, como que al final fue... y la generación del Lizalde, que ya estaba en edad de merecer de hace mucho tiempo, le costó mucho finalmente acceder a la primera línea. Y tuvo que hacerlo matando a Lagos. Claro. Eligiendo a Guillé, que es una cosa absurda desde otro punto de vista, pero tuvo que hacerlo matando a Lagos, como diciéndole, ahora tenemos 50, papá, ¿podemos mandar nosotros? Y yo creo que lo que hizo Giorgio y compañía a propósito de eso es que entendieron que si es que renovaban por dentro, se iban a morir esperando. Sí. Y que lo que había que hacer era lo que llamamos la estrategia del reemplazo, que es construir naves electorales propias para competir con tus papás. Que eso es lo que hizo el Frente Amplio exitosamente. Y en menor medida Evópoli por el otro lado. Sí, con menos éxito quizás. Solo quería preguntarte si es que aquí también hay un error. Hablábamos de ojalá tuviésemos esta discusión, este debate de ideas para saber qué es lo que piensan unos y los otros. Pero lo que hemos visto a propósito de lo que tú dices, la experiencia de Guillé, o ahora la experiencia de Bachelet, o incluso en algún momento la experiencia de Frey, es que en la centroizquierda está siempre pensando más que en las ideas o en los proyectos, en el que marcan las encuestas. Sí, quizás. Entonces no hay a quien pasarle el este caso de Boric, contenido. Bueno, por eso es interesante el caso de Boric, porque Boric no era el que iba a ganar. Pero ahí sí se apostó más a la intensidad de un proyecto ideológico, ¿cierto?, que a su destreza electoral, ¿cierto? Iba a ser el sparring de Jadwe. Sí. Y una vez que ganó, digamos, uno dijo, bueno, aquí ya estamos en esto, y había un sello ideológico. O sea, la propuesta Frente Amplista tiene contornos más o menos definidos, ¿cierto? Y por eso le ha sido tan difícil gobernar con esta agenda, porque esos contornos eran tan definidos que la hacen casi antitética respecto de... O sea, en materia de seguridad, la propuesta era reformar Carabineros. Claro. Refundar Carabineros. Refundar Carabineros. Para que no esa era la propuesta, que de alguna manera fue la que fracasó. Impuesto a los súper ricos. Claro, o sea, para que nos hagamos una idea de cuál era el proyecto original. Ahora hay un punto que no lo abordamos, Cecilia, que es interesante. Hay gente que dice que Bachelet puede estar haciendo todo esto para agrandar, digamos, su capital político, moral, y ser la gran electora, o sea, la que después ella dice, bueno, y ahora esta es la persona que voy a ungir. Yo creo que eso también es un poquito exuberante, porque empíricamente hay evidencia en ambos sentidos. De hecho, a propósito exuberante, la popularidad con la que Michelle Bachelet terminó su primer gabinete, su primer gobierno, no se traspasó al candidato de la Concertación, que era Eduardo Frei Ruiz Tagle, que sacó 29 puntos. En primera vuelta, o sea, nunca le había hecho tan mal. Se metió Meo, estaba Rata, estaba Piñera. Beatriz Sánchez estaba ahí, ¿no? No, eso fue después. Fue con Guillé, de hecho, salió a celebrar en ese momento el comando de Guillé,
al escenario que habían montado, pero salieron a celebrar con Care Funeral porque se les había metido la Bea Sánchez con casi el mismo porcentaje. A 2 puntos. A 2 puntos. Correcto. Entonces, Sí. tuvieron que salir. Por eso digo, yo no me confiaría tanto de la posibilidad de hagamos crecer a Bachelet si después ella va a ser la gran electora, porque si la sigue haciendo crecer, sigues creando, como se llama, finalmente una situación en la que yo creo que finalmente le va a ser muy difícil salir. Entonces, por eso yo creo que, como hay una mujer, insisto, que tiene todos los elementos de juicio sobre la mesa, no me parece completa que esté haciendo esto sin cachar. Sí. El análisis de Cristóbal Belolio aquí en Pauta Final. Gracias, Cristóbal. ¿El recomendado? ¿Cortito? Yo lo estaba despidiendo, no? perdón. ¿Lo estaba despidiendo? Me salté es que la tiene algo muy recomendación bueno de hoy que día. recomendar. Tiene un lanzamiento el próximo 22 de agosto, ¿no? Más encima, no. Sí, Me vamos. Se castigo. me ha olvidado Perdón. recomendar mi propio libro. Por Perdón. eso, te estamos invitando a autorrecomendarte. Qué pudor. No, voy el próximo jueves 22 de agosto en el Museo de la Memoria. Tenemos el lanzamiento de La Era del Pesimismo Democrático con la ministra Camila Vallejos, con Carolina Urrejola, que tenía un programa en CNN sobre democracia también el año pasado, y Cristóbal Rovira, que es probablemente el politólogo más importante de Chile y quizás de la región, experto en populismo, así que vamos a estar conversando sobre el libro. Museo de la Memoria, jueves 22 de agosto a las 18:30 horas. Bien, ¿Y ya pues. está en librería? Está en librería desde el jueves.